con todo lo que es el estudio de la sangre, ¿ya? La clase pasada vimos la serie roja, los eritrocitos, vimos todas sus características, cómo se evalúan en el laboratorio, ¿no es cierto? Todos los índices que nosotros tenemos para evaluar la serie roja. Hablamos un poquito de las anemias, cómo se clasifican las anemias de manera morfológica, morfológica, ¿no es cierto? Y dependiendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a su grado de respuesta medular, ¿ya? Vimos un poquito de lo que eran los poiquilocitos, las alteraciones en la forma de los distintos, las distintas patologías que podía sufrir un animal. Y finalmente vimos, ¿no es cierto?, lo que era la policitemia o la eritrocitosis, ¿no es cierto?, cuando era todo lo contrario a la anemia, ¿no es cierto?, cuando estaban muy aumentados los eritrocitos sobre los valores de referencia normales. Esta clase nos corresponde ver serie blanca, que son los leucocitos, ¿ya? Antiguamente nosotros los llamábamos como glóbulos blancos. Ahora sabemos que son leucocitos. Principalmente tenemos los 5. ¿Cuáles eran los? ¿Alguien se acuerda más o menos cuántos eran los leucocitos que se veían en sangre y cuáles eran? Ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. ¿Alguien se acuerda? Los monocitos, los basófilos. ¿Ya? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos son los leucocitos que nosotros podemos ver en circulación normalmente? Son 5. Tú ya nombraste 2. Nombraste los monocitos y los basófilos. Faltan los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, ¿no es cierto? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Ahí están los 5. Entonces vamos a hablar de generalidades de la serie blanca. Vamos a hablar que, ya sabemos, lo habíamos explicado en clases anteriores, que los leucocitos es lo mismo que decir glóbulos blancos. ¿Ya? Habíamos hablado también que el sufijo, ahora vamos a aprender en esta clase, que cuando nosotros interpretamos la serie blanca, cada vez que nosotros mencionamos una célula con el sufijo penia, significa que va a ser una disminución. Y por el contrario, cuando tenemos cuando tenemos un aumento, ¿no es cierto?, una disminución, cuando tenemos una disminución, ¿no es cierto?, cuando lleva el sufijo penia, va a ser, ¿no es cierto?, que baja esa célula en la sangre. Por ejemplo, si tengo una leucopenia, ¿qué va a significar? Tal como dice ahí. Disminución de los leucocitos totales. Muy bien. Si yo les digo que hay una linfopenia, ¿qué significará? Aumento, ¿no? No. No. Disminución. Sí, estamos ¿Igual? hablando que penia es igual a disminución. Entonces yo digo, tenemos una linfopenia, ¿quiénes estarán bajas? ¿Quiénes estarán bajos? Los linfocitos. Los linfocitos. Si yo les digo que tengo una José Cuevas, ya que no puede entrar porque tiene muy... Si les menciono que hay una neutropenia, ¿cuáles son las células blancas que van a estar bajas? Los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿bien? Y por el contrario, el otro sufijo que se ocupa para interpretar la serie blanca es la citosis o la filia. Por ejemplo, si yo les digo la palabra leucocitosis, leuco y tiene la terminación citosis, siempre va a significar que hay un aumento de los leucocitos totales. Entonces nosotros podemos decir, hoy este animal tiene leucocitosis, que va a significar que el recuento de sus leucocitos va a estar más alto de lo normal. El otro ejemplo, si yo le digo que tiene una linfocitosis, ¿qué estoy queriendo decir con que tiene ese animal? ¿Qué fenómeno está ocurriendo en él? Aumento de linfocitos. Que tiene un aumento de los linfocitos en relación a lo normal, ¿ya? Si tengo una monocitosis, ¿qué va a querer decir? Aumento de monocitos. Aumento de los monocitos. Y si tengo una neutrofilia, ¿qué querrá decir?
Neutrofilia. Aumento de neutrófilos. Aumento de los neutrófilos, sí. Acá, los granulocitos generalmente, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, para decir que están aumentados se dice filia. Neutrofilia, basofilia, eosinofilia. Y los mononucleares, como los monocitos y los linfocitos, se utiliza citosis. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo monocitosis, quiero decir que los monocitos están altos. Si digo linfocitosis, quiero decir que los linfocitos están altos. Y es súper fácil de verlo porque siempre en los hemogramas, al ladito de cada célula viene su intervalo de referencia. El laboratorio te lo entrega, entonces es cosa de ver números. Por ejemplo, si los leucocitos van de 10, estoy inventando, de 10 a 40, y a mí me arroja que que los linfocitos, este animal tenía 100. ¿Cómo lo describirían eso? Mira, se los voy a escribir. Si yo analicé la sangre de un animal, de una perra con piometra, y me dio que sus linfocitos dieron 30.000. Y yo sé que el laboratorio me informa que el intervalo de referencia normal va de los 8.000 a 17.000 linfocitos. ¿Cómo interpretarían eso? Ah, no se lo he enviado. Ahora sí. Que tiene linfocitosis, porque Exacto, está aumentado. Exacto, así de sencillo es. Es solamente mirar números porque todos los intervalos de referencia que vienen en el hemograma te los entrega el laboratorio. Entonces solamente cosa de mirar bien los números. ¿Ya? Y por ejemplo, otro ejemplo, a ver si entendieron. El laboratorio me informa que los neutrófilos segmentados me dieron neutrófilos segmentados. ¿Cómo interpretarían eso? Ese resultado que me dio mi hemograma. ¿Qué tendría ese perro o ese gato? En este caso un perro. ¿Qué tendría? Neutropenia. Neutropenia. ¿Ven? Y así de sencillo es, chiquillo. Así se hace célula por célula de la línea blanca. Muy bien, Edo. Entonces, como todas las otras células ¿a dónde se generaban las células de la sangre? ¿En qué lugar se formaban? ¿En qué lugar anatómico, por así decirlo, se generaban? En la médula ósea de los huesos En la largos. médula ósea de los huesos largos, ¿no es cierto? Acá ocurre la granulopoiesis o la hematopoiesis. ¿Ya? Acá vemos, ¿se acuerdan que había una célula madre que era totipotencial que se diferenciaba en dos precursores que iban a generar todas las células de la sangre? Por un lado, teníamos la célula madre mieloide y por el otro lado teníamos la célula madre linfoide. ¿Ya? Vemos que acá, cada vez que esta célula se va diferenciando, ¿no es cierto? Se va dividiendo y después va madurando. ¿Se acuerdan qué células de la sangre producía la célula madre mieloide? Todas menos la linfocito B y T. Menos los linfocitos, exacto, porque los linfocitos tenían un precursor exclusivo. ¿Ya? Los linfocitos son los únicos que se engrupan aparte cuando se forman en la médula. Todo el resto de las células de la sangre, las que ya conocemos, todas ellas nacen de la célula madre mieloide. ¿Ya? Bien. Entonces la hematopoiesis, ¿qué es lo que quiere decir? ¿No es cierto? Que todas las células sanguíneas derivan de una célula madre
tutipotencial o pluripotencial. Estas se derivan dos grandes líneas, ¿no es cierto?, que es la célula madre linfoide y la mieloide. Y la mieloide da origen generalmente a los glóbulos rojos o eritrocitos, a las plaquetas y a todos los leucocitos, ¿ya? Y la línea mieloide, el linfoide, perdón, va a dar origen principalmente a los linfocitos. Recuérdense que los principales linfocitos son los linfocitos B, los linfocitos T y los NK o denominados natural killer. ¿Ya? Los linfocitos natural killer, que es un tipo de linfocito especial, que es como su nombre lo dice, es un asesino natural. Él se encarga de comerse células. Generalmente, ¿alguien sabe las células natural killer cuál es una de las funciones específicas que tienen en el organismo? Que son muy útiles. Y ellos fallan y las personas se enferman de algo. Los animales les pasa igual. No, generalmente las natural killer están encargadas de fagocitar y destruir las células cancerígenas. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando estas células que son tumorales tienen ciertos mecanismos para engañar a estas células y evitar que sean comidas o que sean fagocitadas. Entonces, las células natural killer, una de sus funciones es eliminar células cancerígenas. Y entonces, cuando ellas fallan, generalmente los cánceres se establecen y se empiezan a multiplicar por el organismo. La granulopoiesis ya es el mecanismo, es muy similar a la eritropoiesis en los eritrocitos, pero la granulopoiesis es el proceso mediante el cual se generan nuevos granulocitos o leucocitos. Su producción, ¿cuánto se demora este proceso? Es generalmente una semana, de 5 a 7 días, desde que están en la médula, su precursor, desde que se dividen, ¿ya? Hasta que comienzan a madurar a su estado final para salir a circulación. La granulopoiesis también tiene ciertas similitudes con la eritropoiesis. ¿Por qué? Porque siempre los estadios más inmaduros, ¿no es cierto?, que los blastos, por así decirlo, son más grandes, tienen un núcleo muy grande, y a medida que van madurando y se van dividiendo en la médula ósea, ¿no es cierto?, se van haciendo más pequeños, su núcleo se va disminuyendo de tamaño hasta, ¿no es cierto?, quedar en un tamaño mucho más pequeño de la célula inmadura, y miren, después va tomando la forma del núcleo característica. Esto es un neutrófilo, generalmente en circulación. ¿Qué células veo en circulación normalmente? ¿Las más maduras o las más inmaduras? Estoy muy chico. ¿Las maduras? Bien de lleno, bien, Luis. Las más maduras, ¿no es cierto? Entonces, generalmente los neutrófilos, yo ya veo un neutrófilo cuando está con sus 4 lobulaciones, ¿no es cierto? Con sus gránulos transparentes que no se ven bien. En casos especiales puedo ver este también, que es, si ustedes se fijan, en un neutrófilo que tiene adentro, ¿qué ven? Yo siempre me han dicho que esto es como una forma de un gusano doblado, como un bastón. No. Generalmente este neutrófilo, que es un poquito más inmaduro, pero igual lo podemos ver en circulación, sobre todo cuando hay inflamación, se denomina neutrófilo en banda, ¿ya? O baciliforme. Y una vez que está completamente maduro, esta célula se va a llamar neutrófilo segmentado. Acá, esta banda, cuando va madurando, se empiezan a generar escotaduras. Hasta que, entre más tiempo está en médula, está más madurito, sale con estas como 4 pelotitas que tiene acá, que esto es lo mismo, pero después estos se empiezan a separar en 4. O sea, entre comillas, a separar, porque generalmente este núcleo como que se empieza a riñonar, ¿no es cierto? Se empieza... es como, imagínense, es como que a esa banda se le ponen 4 cinturones, bien apretados. Entonces, se van a formar 4 lóbulos, que son los característicos de los neutrófilos segmentados, y los podemos ver en el fluido sanguíneo en circulación.
Entonces, ustedes mismos me dijeron cuántos leucocitos tenemos en circulación. Tenemos 5 principalmente. ¿Cuáles son? Tenemos estos 3, ¿no es cierto?, que se separan en granulocitos, que son estos que tienen el núcleo como con lobulaciones, ¿ya? Tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos tienen los gránulos incoloros, por eso se llaman neutrófilos, porque sus gránulos son neutros y no se tiñen con ninguna de las dos tinciones. Los eosinófilos se tiñen con unas pelotitas bien rosadas en su citoplasma. Por eso se llaman eosinófilos, ¿no es cierto? Por esa estructura, porque se tiñen con la eosina sus gránulos, bien rosaditos. Y los basófilos tienen gránulos, ¿no es cierto?, que se tiñen bien azules oscuros con el azul de metileno, bien basófilos. Por eso se llaman basófilos, valga la redundancia. Y los otros dos tenemos los linfocitos y los monocitos, que son con núcleos redondos, núcleos mucho más formados, más redonditos. Y esos son los 5 que tenemos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. No hay más en circulación, ¿ya? Generalmente estos son los que nosotros captamos. De nuevo, entonces tenemos los granulocitos, que son 3: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Antes se llamaban, o también se conocen como polimorfonucleares. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, este núcleo de este neutrófilo segmentado parece que fueran 4 núcleos, pero como yo les digo, están conectados. Hay como unas escotaduras a esta banda que era al inicio, y pareciera que tuviera 4 núcleos, pero en realidad es uno que tiene esta forma como de 4 pelotitas que están unidas, como boyas, por así decirlo. Si ustedes se fijan, los eosinófilos también tienen el núcleo con 2 o 3 lobulaciones, y los basófilos son iguales. Estas 3 células serían muy parecidas. ¿Por qué se diferencian los granulocitos? Como su nombre los dice, por el color que se tiñen sus gránulos. Y entonces por eso se le llama polimorfonucleares, porque tienen estas formas extrañas de sus núcleos. Los otros dos, que son linfocitos y monocitos, que se le llaman mononucleares, en alusión como que tuvieran un solo núcleo. Si ustedes se fijan, el núcleo de un linfocito es bastante grande, redondo, tiene una sola forma. El linfocito tiene poquito citoplasma y tiene harto núcleo. Y el monocito es una célula gigante, ¿ya? Si ustedes se fijan, un monocito es como el porte de 5 linfocitos juntos. Si nosotros pudiéramos meter un linfocito dentro de un monocito, nos cabrían fácilmente unos 5 o 6. El monocito es el leucocito más grande que hay en circulación, ¿ya? Y es un mononuclear, como dice este esquema. ¿Ya? Monocito, un mononuclear. Entonces, ¿cuánto viven ellos o cuánto permanecen en circulación? ¿Se acuerdan cuánto vivía un eritrocito de un perro? Casi lo mismo que una persona. Que vive el eritrocito de las personas. 120 días. 120 días vive el eritrocito de los perros. ¿Y en los gatos? En Bien el menos, gato, ¿se acuerdan? Un poco menos. 70. No, de 90 a 85 días aprox viven, ¿no es cierto?, los eritrocitos en los gatos. Y les voy a contar que los leucocitos, dependiendo de su tipo, va a ser la duración que tienen en circulación. Por ejemplo, tenemos neutrófilos que viven poquito, viven de 5 a 10 horas. Los neutrófilos son los más abundantes, no sé si vieron el video, son los que son la primera línea de defensa en contra de agentes infecciosos, y son los principales que después que mueren y fagocitan bacterias, agentes infecciosos, son los que forman el pus. ¿Ya? Linfocitos. Los linfocitos son especiales. ¿Por qué? Porque el linfocito, depende de su tipo, puede vivir minutos, puede vivir semanas, hasta años. ¿Ya? ¿Por qué los linfocitos son los únicos que tienen la característica de, una vez que se enfrentan o se exponen a los agentes infecciosos, hay unos especiales que se llaman de memoria, que reconocen al agente infeccioso, generan anticuerpos y después se devuelven vía circulación linfática, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Son los famosos linfocitos B de memoria. Nosotros tenemos 2 grandes tipos de linfocitos.
que son los linfocitos. Tenemos los linfocitos T, que son, junto con los natural killer, son los encargados de la inmunidad celular. Y tenemos los linfocitos B, que son los encargados de la inmunidad celular. Perdón. Lo último, linfocitos B, que son los encargados de la inmunidad, borren lo anterior, de la inmunidad humoral. ¿Con qué tiene que ver la inmunidad humoral? Con la fabricación de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, los linfocitos T son los encargados de la inmunidad celular y junto con las natural killer, ¿no es cierto? Y los linfocitos B son los encargados de la inmunidad humoral, que es mediada por anticuerpos. ¿Se acuerdan lo que era un anticuerpo? ¿Alguien? Los anticuerpos son como lo que combaten nuestras enfermedades. Lo Sí. dije. Las infecciones, no sé. ¿Se acuerdan primero? Yo se los pasé los anticuerpos, las inmunoglobulinas el semestre pasado en nutrición. ¿Se acuerdan que era de una familia de... Era una familia, ¿no es cierto? Era unas biomoléculas, ¿no es cierto? Especiales. ¿Se acuerdan de qué naturaleza era la inmunoglobulina? Ay, no. Proteínas, parece. Eran proteínas, ¿no es cierto? Muy bien. Los anticuerpos son inmunoglobulinas que las secretan especialmente los linfocitos B. ¿Cuál es la gracia de estos anticuerpos? Que, por ejemplo, si viene una... Esta mi mascarilla es una bacteria, ¿ya? Que entra al organismo, y viene la taza, que es un linfocito. ¿Qué va a hacer? Va a reconocer la membrana de la bacteria, y este linfocito inmediatamente va a empezar a hacer anticuerpos, varios anticuerpos como la cuchara, y estos anticuerpos van a ser específicos para reconocer a esta bacteria. Una vez que se pegan todos estos anticuerpos, ¿qué hace el resto de las células del sistema inmune? Destruyen, llegan los neutrófilos, llegan los monocitos, ¿no es cierto? Llega todo, o macrófagos llegan el resto de los linfocitos T, los natural killer, y vienen, y entre todos, el resto destruyen esta bacteria. Lo bueno de que esta célula, este linfocito B, después se va transformando en linfocito de memoria. Entonces este linfocito básicamente hace la función de inteligencia. Él reconoce a los agentes infecciosos y él los marca para que el resto los destruya. Entonces, por eso generalmente el linfocito B de memoria no muere, sino que él se reserva en caso de que en el futuro esta bacteria otra vez se le ocurra, este tipo de bacteria otra vez se le ocurra ingresar al organismo, y ya va a estar, ¿no es cierto?, lleno de anticuerpos, y lo van a neutralizar mucho más rápido y generalmente se va a recuperar mucho más rápido. Por eso, ese es el principio de las vacunas. Las vacunas, ¿a qué apuntan? Apuntan a la generación de anticuerpos protectivos. ¿Ya? Por eso hay, no sé si han escuchado, sobre todo en veterinaria no se ocupa tanto, pero hay vacunas que se vacunan a los bebés, ¿no es cierto?, contra el polio, etcétera, que se vacuna una vez en la vida y después las personas quedan protegidas, ¿no es cierto?, durante toda su vida. Y es por gracias a que existen estos linfocitos de memoria. No sé si se entiende un poco lo que les expliqué. Quedan inmunizados. Que inmunizados porque estos linfocitos especiales, que son los B, generan los linfocitos de memoria, y ellos quedan con estos anticuerpos ahí, queda como este registro de todos los agentes infecciosos que ellos reconocen.
Entonces es como una memoria inmunitaria. ¿Ya? Por eso se dice que hay linfocitos que mueren al tiro, que son los que fagocitan, los que destruyen, son células presentadoras de antígenos, etcétera, etcétera, etcétera. Los eosinófilos, perdón, linfocitos, ¿no es cierto? Unos que mueren en minutos, pero estos de memoria pueden recircular y volver a salir, ¿no es cierto? Ellos no van a la guerra, los linfocitos B, los de memoria, ellos son los que están, ¿no es cierto?, en la parte táctica, la parte de inteligencia. Los que van ahí de primera línea son los neutrófilos. Por eso hay unos que los linfocitos pueden vivir minutos, pueden vivir semanas, incluso años. Los eosinófilos, que generalmente funcionan en las alergias o cuando hay parásitos, hay infestaciones con parásitos, duran media hora, duran un poquito en circulación. Los basófilos, que generalmente están en procesos similares a los que aparecen los eosinófilos, ellos viven un poquito más, 6 horas, y los monocitos pueden llegar a vivir 12 horas. Si ustedes se fijan, la mayoría de las células del sistema inmune, o sea, los leucocitos viven súper poquito en circulación. Después vamos a explicar por qué. Entonces, ¿cómo se distribuyen estos leucocitos? Se distribuyen a través de algo que vamos a denominar compartimentos. Tenemos 3 principales compartimentos. Tenemos un compartimento en médula ósea, donde se están generando los nuevos leucocitos. Tenemos un pool en los vasos sanguíneos que se divide en 2, un pool circulante y un pool marginal. El pool circulante se dice que está asociado a grandes vasos sanguíneos y el pool marginal está asociado a pequeños vasos sanguíneos o a la microcirculación. Y en el pool medular, ¿no es cierto?, se subdivide a la vez en 3 compartimientos, que es el compartimiento de las stem cell, donde están las células madres, ¿no es cierto?, las progenitoras de todo el resto de las células sanguíneas. Está un compartimento que es proliferativo, donde se van a dividir estas células de la madre grande, se van a empezar a dividir puras células hijas, y una vez que se dividieron y se diferenciaron, van a pasar a este compartimento de maduración y almacenamiento, que ya no se dividen. Solamente estas células, una vez que pasaron este tercer compartimento, van a empezar a madurar y estar guardados, van a estar acuartelados hasta que se necesiten, ¿no es cierto?, por alguna infección, por alguna inflamación, etc. Acá tenemos un esquema que muestra, ¿no es cierto?, cómo se distribuyen y cómo se movilizan los neutrófilos, ¿no es cierto?, en condiciones de salud. ¿Ya? Esto no es una enfermedad. No es cuando hay alguna enfermedad, alguna infección, alguna inflamación, no. Esto es en salud. Acá tenemos el compartimiento, ¿no es cierto?, de germinativo, ¿no es cierto?, donde están básicamente las stem cell, ¿ya? Después tenemos el compartimiento de proliferación, donde ya estas células madres se diferenciaron, ya, vamos a hacer neutrófilo. Este dijo, ya, voy a hacer neutrófilo. Entonces la stem cell, esta va a ser una célula madre mieloide y va a ser puro neutrófilo. Entonces lo primero que hace ella, se empieza a dividir. Dividir. De una pueden salir 8, porque una genera 2 hijas, estas 2 hijas a su vez generan 2, y así sucesivamente, ya exponencialmente, en números pares. Y una vez que se dividió lo que más pudo, pasan al último compartimiento, que es el de maduración. Acá ya cuando ya se dejaron de dividir, lo último que les resta hacer es madurar, quedarse almacenados, ¿no es cierto?, y una vez que están maduros, pueden salir a circulación. Este cilindro que está acá es un vaso sanguíneo, ¿ya? Esta es la sangre, y esta última parte son los tejidos. Generalmente, si tú te lastimas, ¿no es cierto?, te lastimas, por ejemplo, o los animales tienen una herida en la punta de un pie, o una uña está encarnada, ¿no es cierto?, está generando una infección. Los leucocitos van a salir desde la médula ósea, desde el pool acá, que están almacenados y están madurando una vez que se necesitan, porque acá generalmente cuando uno tiene una herida, tiene una solución de continuidad en la piel, generalmente se contaminan con bacterias. Entonces van a ingresar bacterias a la piel, a los estratos de la piel, ¿no es cierto?, y esas bacterias van a generar daño ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía del organismo?
van todos los leucocitos, ¿no es cierto?, a ese tejido específico. ¿Cómo llegan de la médula al tejido? Llegan gracias a los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, que llegan a cada rincón del cuerpo. Entonces, como que los vasos sanguíneos son la carretera o la vía a través de la cual, ¿no es cierto?, llegan los leucocitos desde la médula hacia el lugar donde se necesiten. ¿Ya? Generalmente, ¿cuáles son los lugares donde hay harta presencia de leucocitos? Donde generalmente el sistema respiratorio, el sistema digestivo, la piel, porque son órganos y sistemas que están expuestos en contacto directo con el medio externo. Entonces ellos necesitan tener ahí una importante dotación de leucocitos, ¿no es cierto?, para detener cualquier infección que pudiera ingresar al organismo. Así más o menos funciona la distribución. No sé si queda alguna duda. No, profe. Si tienen alguna duda, explíquenme nomás, interrúmpanme, no tengo ningún problema, ustedes saben. Esto es lo mismo que el diagrama anterior, pero esto es un poquito más didáctico, porque acá la médula ósea la hacen con un huesito. Este cilindro sigue siendo el vaso sanguíneo y acá tenemos los tejidos, donde los leucocitos van a hacer su efecto. Chiquillos, esto es importante, ¿vale? Yo creo que esto lo vamos a explicar antes del break. Tenemos acá la médula ósea, tenemos el pool de maduración y el pool de almacenamiento. Entonces acá van madurar, ya se dividieron, ¿no es cierto? Se proliferaron, se dividieron y ahora maduran, nomás y se almacenan. ¿Qué hacen los neutrófilos en este caso? Van a pasar, una vez que están maduros, pasan a circulación. Y si ustedes se dan cuenta, acá en circulación se ven que hay unas células que andan como rápido y unas que andan más pegadas a la pared. No sé si se nota la diferencia en este esquema. Hay unos que andan Sí, unos andan como dando vueltas o sea, movilizándose por los distintos vasos sanguíneos. Y hay otros que se apegan mucho a la pared del vaso sanguíneo. ¿Qué ocurre? Hay dos pools en la circulación, que son el pool circulante, el que va a andar, ¿no es cierto?, andando por estas carreteras que son los vasos sanguíneos, y hay otros que se van a pegar al vaso sanguíneo. ¿Ustedes para qué creen que se van a pegar al vaso sanguíneo? para llegar al tejido. Exacto. Estos ya dijeron, ya, yo voy a seguir, acá me necesitan, voy a seguir recorriendo, voy a dejar de andar recorriendo el organismo al azar y me necesitan acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se pega al vaso sanguíneo y empieza a migrar hacia el tejido. Sale acá. Acá hay algo bien entretenido porque estas células pueden salir del vaso sanguíneo sin romperla, ¿ya? Sin romper el vaso sanguíneo y llegan al tejido. Entonces el pool que anda dando vueltas, anda circulando por los vasos, por la circulación, los vasos, por la sangre, se llama justamente pool circulante, y este que está a punto de salir al tejido se llama pool marginal, que está pegadito al vaso sanguíneo. Chiquillos, cuando nosotros le tomamos una muestra de sangre para hacerle un hemograma a un perro, ¿ustedes de qué pool creen principalmente que obtenemos la muestra? Los leucocitos que obtenemos, ¿de qué pool serán? Mirando este dibujo. Del circulante. Exacto. Entonces, todo lo que afecte la circulación sanguínea puede alterar mi número y el resultado que yo obtenga de los leucocitos por esto, sobre todo los neutrófilos. ¿Ya? Así que siempre hay que tener en cuenta que yo la sangre, los leucocitos que obtengo no son ni los del tejido, no son ni las de la médula, ni son los marginales. Yo cuando tomo una muestra sanguínea lo obtengo principalmente del pool circulante, porque esa es la sangre que yo obtengo. Ya chicos, si se corta nos conectamos. ¿Alguna duda por mientras? ¿Cómo fue lo que dijo, profe? Todo lo que afecte al... A la circulación sanguínea va